Buenos días, este es una vez más su hermano Eugenio, trayéndoles palabra de Dios, trayéndoles una alabanza para comenzar y pues interesado siempre en el bienestar de mi hermano, de mi hermana, de todos los que componen y conforman el cuerpo de Cristo, porque es necesario que el cuerpo de Cristo sepa lo que dice la palabra de Dios, debe conocer la palabra, porque es su arma, es su guía, es su lámpara a sus pies y su lumbrera a su camino. Y por tanto, el cristiano, como soldado que es también, tiene que usarla como espada, porque es la espada del Espíritu y es lo que en realidad hace al cristiano completo, el conocer su palabra, la palabra de Dios, su espada como soldado, y saber cómo aplicarla, y aplicarla, porque de nada le vale que la conozca también si no la está aplicando, si no la aplica. Así es que quiero cantar una alabanza para entrar de lleno en el tema, que es un tema bastante conocido y pues controversial también. Es un tema de muchos años estarse enseñando cosas que en realidad la Biblia no enseña, como la seguridad inquebrantable de la salvación, sin importar que el que una vez fue salvo se haya apartado y ande caminando en sus propios caminos y en sus propios deseos a la hora que Cristo venga por la iglesia, o se ha llamado él a la presencia de Dios, que no importa la posición que tenga en ese momento, si alguna vez recibió a Cristo como Señor y Salvador, eso es garantía suficiente para que sepa que se va sin importar su posición espiritual a la hora de su muerte o a la hora de que el Señor venga por la iglesia. Y eso no es bíblico. Hoy vamos a verlo. Bendito el Señor. Entonces quiero cantar una alabanza. Y pues para edificación del pueblo de Dios. Cuando estoy en angustias y pruebas y la tentación me quiere aprisionar, el Espíritu Santo me guía, me sostiene, no me deja claudicar. Te alabo, mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, mientras vida exista en mi ser. Te alabo, Señor, yo te alabo, porque tú eres precioso para mí, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Te alabo, mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, mientras vida exista en mi ser. Cuando estoy en angustias y pruebas y la tentación me quiere aprisionar, el Espíritu Santo me guía, me sostiene, no me deja claudicar. Te alabo, mi alma no
no se cansa de alabarte, te alabo mientras vida exista en mi ser. Porque tú eres precioso para mí, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Te alabo, mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo mientras vida exista en mi ser. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Pues vamos a entrar en materia lo antes posible. Tenemos una escritura que yo quiero tratar hoy. Esta escritura ha sido tan mal usada, tan tergiversada, no sé con qué provecho. Esto tiene que ser un provecho satánico directamente, porque para engañar de esta manera o para intentar engañar de esta manera, el único que se dice en la Biblia que es un mentiroso es el diablo. Así es que entonces vamos a orar un momentito. Permítame orar un momento. Padre, en el nombre de Jesús, todo lo que se va a hacer aquí, para la gloria y la honra de tu nombre sea, Señor. No sea yo hablando, seas tú a través de mí, Señor, llegando a las personas a las que esto va a llegar. En el nombre poderoso de Jesús te damos gloria y honra y alabanza a ti, que eres el único digno, Señor. Prepáranos, Señor, prepara los corazones para recibir lo que tú tienes para nosotros en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Perdón, gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Dice la palabra en Primera de Corintios, capítulo 5 y verso 5. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Esta escritura, años, yo llevo casi 40 años en el Evangelio y ya esto estaba presente, ya era viejo, así que posiblemente lleve siglos esta falsa enseñanza de que la salvación del hombre, una vez que recibe a Cristo como su Señor y como su Salvador, no hay forma de que pueda perderla. Por más que se aparte después de haber nacido de nuevo, puede esta persona apartarse según esta doctrina. Y por más que se aparte, lo más que puede perder, que esto es una de las palabras clave que usan, y es una de las frases claves para hoy, para el estudio de hoy, para darnos cuenta de cómo han ido tejiendo escrituras para apoyar esta falsa doctrina de que la salvación no hay manera que el hombre, una vez llegado a Cristo, se pueda perder, por más pecado y por más apartado que esté del Evangelio y de la vida que está supuesto a vivir en Cristo, si es cristiano verdaderamente. Entonces, esta escritura ha sido usada para esto. En esta escritura se está hablando, Pablo está hablando de un hombre que supuestamente tenía tal tipo de fornicación, de pecado de fornicación en su vida, que estaba teniendo relaciones sexuales y estaba envuelto sexualmente con la mujer de su propio padre. Me imagino que no haya sido la madre, pero esos casos se han dado también en este mundo, de hijos que han estado con sus propias madres. Pero bueno, suponemos que sea una madrastra que tenía, una madrastra. Entonces, Pablo cataloga este pecado como fornicación, ¿ok? Y entonces dice estas palabras que han mal usado con mala intención. Vuelvo y repito, esto tiene que ser plan satánico directamente para confundir
porque hay una confusión tremenda en esta doctrina, hasta el punto de que hay gente, millones de gente, que creen esto y que apoyan esto y que predican esto y enseñan esta falsedad, porque a fin de cuentas les es conveniente, y tantas cosas, tantas veces se repite algo, aunque sea mentira, que puede que la gente se lo llegue a creer. Entonces llevan siglos, como les estoy diciendo, enseñando esto. Dice aquí Pablo, el tal, según Pablo, este perverso que andaba haciendo este tipo de cosas, de andar teniendo relaciones con la esposa o la mujer de su propio padre, dice Pablo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces, tenemos en 1 Corintios, como estamos leyendo, capítulo 5, tenemos esta frase de Pablo. Sigamos leyendo, vamos a leer un poquito más, vamos a leer hasta el... Vamos a ir leyendo hacia abajo. Verso 6. No es buena vuestra jactancia, le dice Pablo, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Él les está diciendo todo esto porque al final les va a recomendar, en el verso 12 creo que es el final del verso 13, Pablo le dice y les recomienda que saquen a ese perverso de entre ellos. Por eso es que le dice que un poco de levadura leuda toda la masa, porque uno solo que anda haciendo esto puede perjudicar el comportamiento de los demás en la iglesia. Entonces, el punto, para no apartarnos muchos, es de que este verso 5 lo ha usado para decir de que esta persona, ya habiendo sido cristiana, ¿okay? Ya habiendo estado en la iglesia, estaba dentro de la iglesia, por eso es que Pablo recomienda que lo sacad a ese perverso de entre vosotros. Pero entonces esto quiere decir que este hombre fue cristiano. Este hombre en cierto momento vivió como cristiano, aceptó a Cristo como Señor y Salvador y anduvo caminando en el Evangelio. ¿Y qué es lo que pasa? Que entonces esta falsa doctrina que enseña que la salvación no se pierde, sin importar cuál sea la condición del hombre, pues enseña por medio de este versículo que lo que la frase significa, esto de que el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo, de que no importa, ellos lo que enseñan y dicen que este versículo quiere decir es que no importa la condición de este hombre ya con todo y lo que hizo, con todo y este pecado de fornicación que él cometió, él se va para el cielo. Que lo que hacen es que se lo entregan a Satanás, pero ellos no explican esto de entregar a Satanás, qué cosa es, lo que significa. ¿Ok? Dice aquí entonces el verso 9, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente, dice el verso 10, con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuese fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Pablo está diciendo que a este hombre hay que sacarlo de la congregación porque está llamándose a sí mismo hermano. Este hombre no era ya en este momento que él está cometiendo esto. Cuando él está cometiendo estos pecados y comete estos pecados y permanece en ellos y persiste e insiste en ellos, ya este hombre no es hermano. Se está llamando hermano porque está viviendo entre ellos y se dice a sí mismo ser cristiano, pero no lo es. No lo es. Y Pablo recomienda que se saque de la congregación. Eso de sacarlo de la congregación, sacar a ese perverso de entre vosotros, como dice el último versículo en el capítulo 5, verso 13, dice, sacar a ese perverso entre vosotros. Eso es entregarlo a Satanás. Más específicamente, entregarlo a Satanás significa que lo quitan, le quitan la cobertura como iglesia que está orando por él, como cristianos, como el cuerpo de Cristo que lo está cubriendo de alguna manera y protegiéndole por la misericordia de Dios que oye las oraciones de las personas a su alrededor. Eso Pablo dice que lo quiten. Eso es lo que significa entregarlo a Satanás. ¿Ok?
Eso es lo que significa entregarlo a Satanás. Entonces, lo entrega. Dicen que esta persona del capítulo 5 es la misma persona de la que Pablo habla en el capítulo 2 de Segunda de Corintios, que dice que ya se arrepintió o sea, no que se arrepintió, sino que Pablo recomienda que lo perdone y que si ellos lo perdonan, él también lo perdona, que si él ninguna ofensa directa fue cometida y que si cualquier cosa él tiene que perdonar, él la perdona delante de Dios en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Porque dice que no desconocemos las maquinaciones de Satanás para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros. Y entonces dicen algunas personas que este mismo hombre, que Pablo está hablando del mismo hombre del que habló en el verso 5, en este capítulo 5, es el mismo hombre del que Pablo habla en 2 de Corintios 2. Pero fíjense que la destrucción de la carne fue ¿qué cosa? Sacarlo. El entregarlo a Satanás fue sacarlo de la cobertura espiritual de la oración de la iglesia por él y de la intercesión que tenía la iglesia por él, sacarlo de eso y dejarlo expuesto al mundo y a todo sin cobertura espiritual. Y entonces este hombre, todo esto está basado en el hecho de que el hombre tenga oportunidad de reconocer y recapacitar y reconocer su error, su pecado, y pueda venir arrepentido a los pies de Cristo pidiendo perdón, por el pecado cometido, porque no hay manera de que lo que predica esta falsa doctrina de que no importa la condición espiritual de la persona a la hora de su muerte o a la hora de la llegada de Cristo por la iglesia, que se va con él, se va con él para la iglesia porque una vez hace 40 años lo recibió como Señor y Salvador. Eso no es garantía de que la persona se vaya. Si después que tú recibes a Cristo como Señor y Salvador, comienzas a caminar según tus propios deseos otra vez, y comienzas a caminar según tu manera de pensar y lo que tú quieras hacer, y no caminas según la palabra de Dios, pues entonces de ninguna manera puedes esperar que Dios te va a recibir arriba en el cielo, porque tu caminar muestra falta de arrepentimiento. Sin falta de arrepentimiento tú no pides perdón, y si no pides perdón no puedes ser perdonado. Dios le dijo a Samuel cuando fue a ungir a David que los hombres miran la parte externa, pero que él mira el corazón. O sea, que esto tenemos que tomarlo muy en serio, esta frase, y como la palabra de Dios es eterna, lo que dijo él allá en aquel tiempo cuando se lo dijo a Samuel vale hoy. Eso no es porque era el Viejo Testamento, ya no vale. Sí, dice Dios que él mira el corazón del hombre. Y esta frase, ¿qué quiere decir? Si no es que Dios está pendiente de los verdaderos sentimientos, de los verdaderos pensamientos del hombre, que con Dios sí que no hay eso de que estás diciendo una cosa pero en tu corazón estás pensando otra, porque Dios ve quién eres en realidad en tu interior. Dios te mira profundo, como dice la palabra en otros lados, que la palabra de Dios es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y que entonces no hay forma que se pueda escapar nada a la palabra de Dios. Esta cuestión del arrepentimiento es imprescindible para que Dios haga un cambio y una restauración en la vida que pecó. No quiere decir que porque pecó ya perdió su salvación y no tiene manera de recuperarla. Debe hacer el esfuerzo por recuperarla, pero esto solamente se logra cuando se le demuestra a Dios un arrepentimiento sincero y genuino, que Él vea este arrepentimiento y este deseo en el corazón de la persona que pecó, este deseo que Él pueda verle, Dios pueda ver este deseo de querer recuperar el tiempo perdido, de querer agradarle, de querer apartarse de las cosas que le alejaron del Señor. Dios tiene que ver esto, si no es pérdida de tiempo, por más que haya nacido de nuevo alguna vez en su vida, si no muestra arrepentimiento y dolor por el pecado que cometió, por la falta que cometió, pues entonces Dios no lo puede perdonar porque no está arrepentido. ¿Qué va a perdonar si no está pidiendo perdón? Si se anda deleitando y gozándose en su pecado, entonces Dios no puede perdonarlo, porque Dios quiere gente sincera, honesta, íntegra, limpia, santa, íntegra. Eso es lo que quiere Dios. Y una persona que anda en pecado, deleitándose en su pecado, no es una persona íntegra ni honorable. Muchísimo menos una persona cristiana. Y no quiere decir con eso que nunca lo haya sido, como esta
falsa doctrina muchas veces enseña que dice que si la persona se pudo ir de la iglesia es porque en realidad nunca fue cristiano. Eso va en contra de las escrituras que existen por montones en la Biblia, donde se le dice al hombre que Dios sabe que el hombre puede apartarse. Pedro habla de esto, Pablo habla de esto, de las posibilidades de que el hombre de Dios se aparte y vaya y vuelva y regrese a su propio pecado, que es lo más falto de sentido. ¿Cómo es que ellos enseñan que no importa el pecado que cometan después que reciben a Cristo, se van para el cielo? Pero ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que tú digas y enseñes esto? Si cuando tú vuelves al mismo pecado del que Cristo te salvó la primera vez, hombre, si tú estabas perdido en ese momento y necesitaste que Cristo te salvara de ese pecado, y ahora tú, después que eres salvo, vuelves otra vez a hacer lo mismo que estabas haciendo antes, volviste al pecado, volviste a morir, volviste a estar perdido. Todas estas cosas te sucedieron. Todas estas cosas te sucedieron desde el momento en que te apartaste del Evangelio y te quitaste tú mismo y saliste de debajo de la cobertura de Dios y del Espíritu Santo para volver a cometer los mismos pecados que cometiste antes. De ninguna manera tú eres una persona salva si tú vuelves otra vez al mismo lodazar, al mismo fango, al mismo pecado, a deleitarte de nuevo en las cosas de las que una vez te salvaron. Eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Entonces, con este versículo, capítulo 5, verso 5 de Primera de Corintios, ellos pretenden, esta falsa doctrina pretende enseñar de que el entregar a Satanás a esta persona y que se destruya la carne es con tal de que el espíritu sea salvo. Pero tenemos que mirar algo. Vayamos un poquito hacia atrás, vamos a ir al capítulo 3. Al capítulo 3 y vamos a ver si... Verso 7, vamos a comenzar en el verso 7 y vamos a leer hasta el verso 15. Dice aquí: así que ni el que planta, dice Pablo, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Pablo está hablando aquí con respecto, él estaba en realidad dirigiéndose a las personas que estaban haciendo sectas y juntándose en grupos. Yo soy de Pablo, yo soy de Cristo, yo soy de Cefa, yo soy de Apolos y yo soy de toda esta gente. Y Pablo les aclara que ni Pablo, ni Apolos, ni Cefa son nada en específico, que todos son iguales, ¿ok? Que él se le dio cierto trabajo que hacer, a Apolo se le dio otro, a Pedro se le dio otro, pero que todos eran iguales en lo que era la idea central, que era, ¿qué cosa? Construir, sobreedificar, basado en el fundamento que él dice que debe tenerse y mantenerse siempre, que es Jesucristo. Para construir una iglesia sana, una iglesia limpia, una iglesia correcta, que ande caminando a la luz, que ande caminando a la luz de la palabra, en la forma en que Dios lo quiere, tiene que ser una iglesia que tenga como base sólida la persona de Cristo. Eso explica Pablo aquí. Pablo dice que el fundamento es Cristo y que si alguien pone otro fundamento, ya no sirve la construcción, no está sobreedificando correctamente.
Entonces, cuando te dicen esto, tienes que ir. El que tenga experiencia como constructor sabe que para construir un edificio, creo que se mide el tamaño del edificio, el peso del material, para poder llegar a hacer para poder hacer la base, la fundación, el fundamento que va a poder aguantar ese edificio. ¿Ok? Siempre ha sido así. En este caso, para nosotros construir como iglesia, por encima del fundamento, y que quede bien parado y bien firme la construcción y lo que construimos y lo que sobreedificamos, tenemos que tener la base correcta, que es Cristo en este caso, para construir la iglesia y aumentar la iglesia y traer y salvar a las almas y salvar a los perdidos. Y así es como se va construyendo la iglesia, trayendo gente salva, trayendo gente que sea salva, que nosotros logremos salvar por medio de una vida íntegra, de una vida en honor, de una vida aplicada, aplicando la palabra de Dios, una vida que en obediencia, una vida que obedezca al Evangelio. Entonces es como único podemos lograr hacer una edificación saludable y sobre edificar como es debido. No hay forma de que la persona pueda tener pueda estar haciendo un buen trabajo de sobreedificar si no tiene a Cristo como base, y si no conoce a Jesucristo, y si no conoce la palabra de Dios. Para uno poder estar usando correctamente la base que es Cristo, tiene que conocer a Jesucristo. ¿Y cómo lo conoce? La mejor manera de conocer a Cristo y conocer a Dios y conocer el Evangelio es aplicando su palabra a nuestra vida. Por experiencia propia nosotros nos damos cuenta y vamos conociendo quién es Cristo, y con una aplicación honesta y sincera podemos servir de luz y de ejemplo a los que están perdidos, a los que llamamos para que vengan a juntarse con nosotros y a ser salvos. ¿Ok? No se es salvo por juntarse con la iglesia, se es salvo cuando se entiende a través de un testimonio eficaz y un testimonio verdadero de hombres y mujeres de Dios. Cuando el perdido entiende que esa es la esperanza que ha estado buscando y que eso es lo que necesita, entonces esta persona es convencida por una vida íntegra y un ejemplo íntegro que ha visto delante de él en todo momento. Entonces esta persona decide aceptar a Cristo. La persona puede, como habla esta escritura del capítulo 3, la persona que nosotros salvamos, la persona que viene a los pies de Cristo por nuestra prédica, por nuestro ejemplo, por nuestra invitación, ¿okay? Por la obra del Espíritu Santo, incluso el Espíritu Santo, la convicción del Espíritu Santo sobre esa persona. Esta persona puede después apartarse, como dice aquí la Escritura, porque esta Escritura está hablando de que cada uno edifica y sobreedifica sobre la base que es la base correcta, que es Cristo. Pero también dice que la persona, nuestra obra, que es salvar a estas personas, dice, si nuestra obra permanece, recibiremos recompensa, dice la escritura aquí en el capítulo 3 de 1 Corintios, que es una escritura que han mezclado con el capítulo 5 y el versículo 5 para afianzar según ellos su doctrina de que no hay forma que el hombre que recibió a Cristo se pueda perder después, por más en pecado que esté involucrado y que esté metido en el envuelto. Ellos quieren meter esta doctrina de que no. Y si se apartó de la iglesia, pues ellos dicen que no, que si se apartó nunca fue cristiano. Pero eso también es cuento. Pablo, como ya dije, y Pedro hablan de ejemplos, dan ejemplos de gente que se apartó. La Biblia tiene muchos ejemplos de gente que sirvió a Cristo y después se apartó. Perdón. Entonces, este capítulo 3 está hablando, el apóstol Pablo explica que nosotros como cristianos vamos trabajando, pero que la obra que nosotros estamos haciendo puede que se pierda y que nosotros puede que no permanezca. ¿Okay? Si la obra de alguno permanece, recibirá recompensa, dice, pero si no permaneciere, él sufrirá pérdidas. ¿Ok? Y entonces dice, aunque él mismo será salvo, fíjese, aunque él mismo será salvo, aunque así por poco, aunque sea pasado por el fuego, tiene que ser pasado por el fuego. No es salvo porque ya tiene asegurada su salvación, sin importar si su trabajo, ese que se salvó y después se perdió, no importa que se pierda, eso no es así. Esta cuestión no es de que porque tú recibiste a Cristo como Señor y Salvador, ya tú te salvas. Y esta persona a la que tú ayudaste a salvarse
se perdió, esa es tu obra que se perdió y que dice que por eso tú simplemente vas a perder recompensa porque tu obra se perdió y se quemó. Pero si tu obra se perdió y se quemó, te está diciendo que esa persona que se salvó por tu ejemplo y por tu caminar, pero que se volvió a ir al mundo y al pecado y se perdió, porque eso es lo que significa. Cuando dice que la obra se quema y no permanece, es que volvió al pecado y se perdió. Porque la obra tuya es salvar personas, no es más nada. Si tú tienes otro tipo de obra, estás equivocado, estás en el grupo equivocado. Tú no, aquí la obra tuya es salvar a los perdidos, ayudar a que los perdidos encuentren el camino que es Cristo. Entonces, estas personas que predican esta falsa doctrina te enseñan que mezclando esta escritura del capítulo 3 de 1 Corintios con el capítulo 5, donde dice el verso 5 de que sea salvo en el día del Señor, el Espíritu sea salvo, que entreguemos a Satanás. Ellos mezclan estas escrituras que no tienen nada que ver en lo absoluto una con otra, para resumir que la persona salva ya está salvo, que si su obra se quema, pues él va a sufrir pérdidas, no va a tener recompensas. Pero que él va a ser salvo, no importa qué. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que él va a ser salvo si logra pasar la prueba del fuego por el que tiene que pasar como todo el mundo. Esto no es de que porque él lo recibió a Cristo en el año 49 que ya es salvo y no hay quien lo mueva de ahí, no importando su posición. No, eso no es lo que quiere decir la Escritura. Eso es lo que enseña esta falsa doctrina. Pero dice que va a ser salvo así como por fuego. Esto quiere decir que se perdió su trabajo, su obra. Bueno, aquel que él salvó y que ayudó a salvar, aquel se perdió y volvió al mundo y se murió en pecado y está en el infierno. Pero él porque ese que él salvó se volvió a perder, ya te está diciendo que se pudo perder. Ya te está diciendo eso, que ese se perdió. ¿Cómo es que tú vas a arreglar eso con la doctrina? ¿Cómo tú vas a poder arreglar eso? Esa opinión tuya con esto que está diciendo la Escritura. La Escritura dice que tu obra se puede perder. Nadie se puede perder, fíjense bien, nadie se puede perder si no ha sido antes encontrado. Porque si la persona, como ellos predican, de que el que se va es porque nunca estuvo en la iglesia y que nunca fue salvo, entonces si esta obra tuya se puede perder, quiere decir que tú la encontraste y que fue encontrado por Dios y que fue salvo. Porque no se puede perder, vuelvo y repito, algo que nunca ha estado encontrado. Si siempre ha estado perdido, entonces ¿de qué se perdió? Si siempre ha estado perdido. Esas cosas son las que van confundiendo a la gente. Entonces te enseñan, te agarran esta escritura, te agarran la otra, te la mezclan, te meten un poco de conversación extraña. Y el que sea un incauto y un ingenuo, pues entonces cae en estas trampas. Y muy por encima de todo, por el hecho de que a la carne le gusta esto, porque esta doctrina de que no me pierdo, no importa que lo que suceda, eso para la carne es una promesa de que se puede sentar a descansar y a gozarse, a deleitarse en su pecado, porque de todas maneras ya recibió a Cristo, ya no se pierde, ya, no importa cuán grande sea el pecado, incluso los pecados futuros también dicen que Cristo, la sangre de Cristo los cubre. Pero ¿cuál pecado futuro? El pecado futuro. Te están diciendo que lo que están es dando licencia para pecar. Si a mí mi pecado futuro, el que todavía no he cometido, ya me lo perdonó la sangre de Cristo y me lo cubrió, entonces yo no me voy a preocupar de nada y voy por ir para allá pecando, porque a fin de cuentas ya cuando yo peque, ya eso está cubierto, ya ni perdón pido, ni me arrepiento, ni tengo que pensar en eso, porque ya está cubierto. Eso es una falsa doctrina. Eso es una falsa doctrina. El pecado futuro no existe de ninguna manera, y cuando viene a la existencia es porque ya se cometió, y cuando se cometió está en el presente y hay que lidiar con él. Eso de que el pecado futuro ya automáticamente eso está cubierto, no importa, ya no tienen que pensar en eso, dale para adelante. No, eso no es así, eso es prédica satánica, eso es mentira, eso es una doctrina diabólica, demoníaca. El Señor los reprenda. Entonces usan esta escritura de 1 Corintios 5:5 mezclada con esta de las obras y de las recompensas del capítulo 3 de 1 Corintios igual, para hacerle ver a la gente que la salvación no se pierde.
¿ok? Este versículo 5 del capítulo 5 de 1 Corintios que dice, entregado sea a Satanás para la destrucción de la carne, para que el espíritu ellos lo usan como que allá hay una seguridad. Bueno, ya lo soltamos, que se muera, que se pudra, que lo coja Satanás y lo revuelque, que de todas maneras el espíritu se va para el cielo. No. Allá arriba no va a entrar ningún espíritu que no esté honestamente arrepentido y que haya reconocido su pecado y que se haya apartado del pecado para continuar en la senda de la vida, ¿ok? Pero esta gente no insinúan esto cuando enseñan este versículo, cuando usan este versículo diciendo de que para que el espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea, suéltalo, déjalo que se vaya, que se pierda en pecado. De todas maneras su carne es lo que se va a podrir y se va a perder, y su espíritu se va directo al cielo. No, el espíritu se va a ir al cielo cuando tú te arrepientas. Si tú mueres en pecado, vas para el infierno. Cristo te ama mucho, por eso Cristo te está advirtiendo constantemente y te está dejando saber las cosas como son en realidad. Si cuando tú peques, tú confías en esta doctrina de que ya tu pecado futuro estaba cubierto y que por tanto tú no tienes que preocuparte, estás siendo engañado. ¿Okay? Tú tienes que mostrar arrepentimiento, dolor por este pecado y esta ofensa cometida a Dios, porque sí dice la Biblia que es posible que el hombre de Dios se aparte y cometa pecado, y tiene que venir a Dios arrepentido, confesando su pecado, para volver a ser restaurado, y tiene que mostrárselo a Dios, porque Dios, como ya he dicho, mira el corazón, como él se lo dijo a Samuel cuando fue a ungir a David como rey. Dios mira el corazón, así que si Dios mira el corazón, tiene que ver allí una actitud sincera, una actitud honesta. Tiene que ver un cristiano, no uno que dice que es cristiano. Tiene que estar viendo a uno que sí es cristiano porque lo está demostrando con una vida de obediencia y aplicación de la palabra de Dios a su vida. ¿Okay? Que anda involucrado en el único asunto que a Dios le interesa, que es la salvación de las almas. Anda involucrado en hacer lo que tenga que hacer para llevar a las almas perdidas al conocimiento de la esperanza en Cristo. Si no, es pérdida de tiempo. Puede irse para el infierno si quiere, puede ir a hacer lo que usted quiera. No está aquí, nadie está obligado a nada. Pero si usted se llama cristiano, usted tiene que caminar recto, usted tiene que entender, usted no puede estar tergiversando ni dejar que unos que tergiversan la escritura le tuerzan a usted su pensamiento, porque entonces lo que usted está dando a entender con eso es que usted le está agradando lo que le están diciendo, está formando parte de ese grupo selecto que menciona Pablo por allá por Timoteo, 1 o 2 de Timoteo capítulo 4, donde dice que habían en los últimos tiempos, habían hombres que amadores de sí mismos que vendrían con comezón de oír y que se amontonarían maestros según sus propias concupiscencias, que eso es lo que pasa. La gente busca que le prediquen y le digan lo que ellos quieren oír para ellos no cambiar su vida. No. Aquí la cuestión es el cambio de vida. Que cuando usted se pare delante de Dios, Dios vea que usted anda buscando cómo caminar a la luz de su palabra y que anda haciendo el esfuerzo y que de verdad quiere y está agradecido con Dios y con Cristo por lo que hicieron. Eso es lo que Dios está buscando, corazones agradecidos. Por eso dice la palabra, ser agradecido, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Así es que, vuelvo y les repito, 1 Corintios capítulo 5, verso 5, es una escritura mal usada por esta doctrina de que de los salvos siempre salvos. Okay, no existe tal cosa. Usted es salvo mientras usted se mantenga caminando en integridad, obedeciendo todas y cada una de las instrucciones que se dan a los nacidos de nuevo en el Evangelio. Si usted no obedece las instrucciones y no camina de acuerdo al Evangelio, usted no es salvo. ¿Ok? Porque dice el Señor que con Él no recoge, desparrama. Así que usted no puede estar diciendo que es y no es. Usted mejor que no sea y más nada, o sea. ¿Ok? O sea. El capítulo 2, dicen que el capítulo 2 de 2 de Corintios también es el mismo persona. Pablo está hablando de la misma persona del capítulo 5 de 1 de Corintios. No sé cómo apoyar eso. Yo no afirmaría eso 100% porque no hay manera bíblicamente de asegurar que Pablo haya estado hablando de la misma persona en los dos lados. Pero es posible. De todas maneras, como quiera que sea, el capítulo 2 dice que esta persona ya era digna de que se le perdonara. Parece que había pedido perdón y había pedido disculpas, había recapacitado y había regresado. Vamos a poner que era la misma persona del capítulo 5. Ya por las palabras de Pablo en el capítulo 2 de 2 de Corintios se está dando a entender. El apóstol da a entender que esta persona vino pidiendo perdón. ¿Ok?
Y entonces parece que la iglesia no quería todavía, estaba reacia a perdonarlo. Y entonces Pablo le dice, mire, si eso es cosa, perdónenlo. Y yo, si me ofendió a mí, yo lo perdono también, porque tenemos que tener en cuenta que Satanás no debe ganar ventaja sobre nosotros, porque acuérdense que no ignoramos sus maquinaciones, le dice, y él se aprovecha de todas estas cosas para crear más confusión. Perdónenlo y recíbanlo. Porque parece que el hombre, si era el mismo de 1 Corintios 5, había ido y había pedido perdón y había reconocido su error. Esto fue el resultado de haberlo entregado a Satanás. No es como dice esta falsa doctrina de que lo soltaron para que se muriera, para que el espíritu fuera salvo. No. Para que la persona entre al cielo tiene que haber confesado su pecado, haberse apartado del pecado, haber pedido perdón en el nombre de Jesús y haber mostrado deseos de continuar caminando en santidad y en integridad, para que Dios, que mira el corazón, viera eso y le concediera el perdón y lo restaurara, como hace con todo el mundo. Aquí no hay acepción de persona para con Dios. Todo el que muestre sincero arrepentimiento en el corazón, Dios lo restaura si se apartó del camino, y si no conocía el camino, lo salva en el nombre de Jesús, porque esa es la labor de la iglesia, salvar a cuantas personas perdidas encontremos en el camino en el nombre de Jesús y traerlo a los pies de Cristo, para que alcance vida eterna, así como nosotros la alcanzamos un día cuando anduvimos perdidos en nuestros delitos y pecados. Así es que muchas gracias, espero haberles explicado lo mejor posible esto. No se olviden, esto es una falsa doctrina que usa 1 Corintios 5:5 y lo junta y lo mezcla con las obras y las recompensas que no tienen nada que ver. La recompensa no es de las recompensas de que habla el capítulo 3 de 1 Corintios. No es algo de que solamente sea lo único que pierdes si tú estás en pecado. Si tú estás en pecado y no te has arrepentido, tienes que arrepentirte, pedir perdón y que Dios vea que tú estás siendo sincero en tu arrepentimiento. De lo contrario, no vas para el cielo, perdiste la salvación. La tienes perdida, estás perdido hasta que muestres arrepentimiento sincero. Si quieres de verdad salvarte, tienes que mostrarle a Dios que tú de verdad quieres cambiar y que estás dispuesto a caminar en santidad y en honor. Okay. No es como lo quieren mezclar ellos, que mezclan este versículo 5 del capítulo 5 de 1 Corintios con el capítulo 3 de 1 Corintios, donde habla de las obras, que si se quemaron, que si heno, que si hojarasca, mire, el heno, la madera, la hojarasca, todas estas son cosas que son obras que no se salvan, porque cuando pasen por el fuego se achicharran, se desaparecen. El oro, la plata, las piedras preciosas son cosas que permanecen siempre y cuando pasen la prueba del fuego y sean purificadas. Así es que no hay manera de poder ser salvo si tú andas en pecado. Tú puedes haber recibido y aceptado a Cristo como Señor y Salvador un día, pero tú te puedes apartar. Y si vuelves al mismo pecado del que tú fuiste salvo en primer lugar, estás otra vez perdido. ¿Cómo vas a mantenerte salvo si volviste al mismo lugar de donde te salvaron? Así que en el nombre de Jesús, les agradezco la atención una vez más y recuerden eso. ¿Quieres ser salvo? ¿Estás en pecado? Después de haber recibido a Cristo como Señor y Salvador, arrepíntete honestamente y demuéstraselo a Dios. Muéstrale a Dios en tu corazón que tú estás arrepentido y que quieres volver. De lo contrario, no vas a poder volver, porque si no estás arrepentido es que te estás deleitando en tu pecado. No pierdas tu tiempo, arrepiéntete, considera el pecado que cometiste como ofensa a Dios, arrepiéntete, pide a Dios que te ayude a ver la gravedad de la situación si estás en esa posición. Y Dios es bueno y hay misericordia en el nombre de Jesús para restaurarte y volverte a poner en el camino de la vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Toda la gloria y todo el honor, toda la alabanza sea para Cristo el Señor. Bendito el nombre de Jesús. Hasta la próxima.